práctica caracterizada a los cristianos y tiene su origen en el mandamiento que recibieron del Señor los primeros creyentes. ¿Tú quieres haber dicho que el bautismo que se hace en la Iglesia Católica no está bien? No está bien, porque un infante, un niño, no tiene la capacidad de decisión. Un niño no puede decidir. Y el bautismo es un pacto donde tú, como persona ya con raciocinio de decisión, tú aceptas al Mesías, a Yahshua HaMashiach, a Jesús el Mesías, como tu Salvador y como tu Dios, vamos a decir. Y es correcto entonces, sí, en la Iglesia Católica, evangélicas. Fíjate, en las iglesias evangélicas, a raíz de acentuar la parte de fundamentarte la doctrina y el conocimiento del pacto, en la manera irregular te quieren someter a muchas veces a unos procesos largos de enseñanza y arriesgar el dogma aplicado de la iglesia. Pero la pregunta es que si es correcto en las iglesias evangélicas. Sí, porque pero la Biblia dice en la iglesia, bautismo en la iglesia. ¿En la iglesia? No es en la iglesia. Porque... Pero no te especifiquen cuál de ellas. No. Mira, cuando el Mesías, nuestro Salvador y Rey, llega donde Juan el Bautista, es uno de los ejemplos que evidencian que no es en la iglesia y que tiene que ser donde haya agua suficiente y que corra. Cuando te van acostando en el agua, tú vas muriendo a la carne y a todas las cosas del mundo. Y cuando te levantan, inmediatamente tú estás resucitando como nuestro Salvador resucitó. Tú estás inmediatamente convirtiéndote en otra persona. Por eso el texto, lo que se dice, convertidos y arrepentidos. Entonces tú estás en contra del acta de fe de bautismo, que es un documento que tiene fe pública, que inclusive en los tribunales para determinar si es hijo o no, es un documento que tiene fe pública, o sea que tú estás en contra de ese documento. Fíjate, yo no estoy en contra del documento, yo estoy en contra de los procedimientos, de cobrar, de que si una persona reconoce ya que el Mesías es tu Salvador, inmediatamente tú debes ser bautizado. Y que si la persona pide ser bautizado, se bautiza inmediatamente. Claro. Por eso aquí está el ejemplo también en las Escrituras del etíope, que de regreso de una actividad de adorar a Dios, lo encuentra el profeta y le explica, le pregunta, ¿qué tú estás leyendo? Y le hace las explicaciones del lugar, y cuando llegan donde hay agua, ¿qué dice él? ¿Qué me impide a mí que yo sea bautizado? Inmediatamente él creyó en lo que el profeta le explicó acerca del Salvador, de su Redentor. Inmediatamente le estaba ya capacitado para bautizarse, dijo, y le preguntó, y inmediatamente el profeta le dijo, no, nada, no te pide nada, vamos a bautizarte de una vez. Entonces, en muchos de los casos... Ese es el verdadero bautismo, ¿no? Exactamente. Y tiene que ser sumergido y emergido del agua. Y no lo dices tú porque tú no perteneces a la Iglesia Católica. No lo digo por eso, yo hablo por la Biblia. Yo lo estoy diciendo a través de lo que testimonia la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, que es el documento, es el Código Procesal Penal de Dios, al igual que ustedes. Cuando ustedes van a cualquier cláusula, que llama Ariel, que llama que llama cualquiera de los incumbentes, ustedes pelan de una vez por el código. Hay una llamada. Sí. Vamos a ver a quién tenemos. Buenas. Adelante, Luis Martín, Melenita. Con relación al tema que José se está hablando, la Biblia es clara y precisa cuando dice que Jesucristo a los 8 días del nacimiento se llevó al templo para ser dedicado a Dios. Eso es lo que se debe hacer, dedicar al niño, porque como él decía, el niño tiene
ese conocimiento todavía, ese dominio de decidir por las cosas. El bautismo lo que significa es muerte al viejo hombre y nacimiento al nuevo hombre. O sea, aunque la costumbre haya radicado que la fe de bautismo, el documento, tenga poder legal, pero eso es por la tradición y a lo mejor mucha de la ignorancia que tenemos las personas. Correctamente. Pero el bautismo en realidad tiene que ser cuando una persona está consciente de lo que está haciendo, porque el bautismo es un pacto. Fíjense que Jesucristo fue bautizado antes de empezar su ministerio, a los 30 años, y dice que después de ser bautizado fue el desierto para ser tentado por Dios. Correcto. Así que el bautismo es algo muy serio. Así es. Bueno. Y de la parte que toca Martín. Sí. No era Martín, era Domingo. Lorenzo. Martín. Bien, lo que dice Lorenzo, en la parte de lo que sucedió con el Mesías y con Juan el Bautista y otros más que tengo redactado aquí, que lo dice las Escrituras, el acto del Mesías era un acto meramente para los judíos, porque era un procedimiento de cuando un ser humano nacía, varón, que rompía matriz, se hacían esos procedimientos, y como todavía el Mesías no había ejercido su ministerio de coger todos los pecados, echarlo encima de sí mismo, para librarnos a nosotros del pecado, de la capacidad pecaminosa, eso se hacía, ese ritual, y había que ofrecer palominos, y había que llevar una expiación para poder librar del pecado, pero que ya en estos tiempos el Mesías fue quien se brindó por nosotros, y ya esa parte no se debe de ejecutar. Y también era un procedimiento meramente de purificación también para la mujer. Es evidente que es una mentira hoy día el asunto del bautismo. ¿Sabe por qué? Porque la mujer, cuando estaba en el proceso de impura, cuando paría o tenía la menstruación, su regla, la mujer no podía pisar el templo ni tocar nada sagrado. Adelante. Está bien. Es para hablar de algo sobre el tema. En verdad la Biblia dice que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora la pregunta es, ¿puede un niño creer? Un niño no puede creer porque un niño no sabe qué creer. Entonces, como no puede creer, no se puede bautizar. Correctamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la Iglesia Católica bautiza a los niños y cobran por ellos. Correcto, eso es incorrecto. No se cree porque la Iglesia Católica siempre hace las cosas fuera de la palabra. Así es. La Biblia dice que creyeron. Y además la Biblia dice que no hagan discípulos. Exactamente. Discípulos es ir y predicar a otro lugar. El niño no puede ir a predicar a otro Correctamente, lugar. correctamente. Dios le bendiga y muchas gracias. Gracias a usted y Dios le bendiga. Eso es ahora mismo un fetichismo de que las personas piensan que llevando al niño y presentándolo, Dios lo va a librar en su vida hasta que muera de algo. Dice la misma Sagrada Palabra y el Mesías hablando: dejad los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que nosotros para poder alcanzar la vida eterna tenemos que ser como un niño. Próxima llamada. Ha llamado la atención el tema del bautizo. Adelante. Buenos días. Buenos días. Amén. Adelante, Ana. Pocas palabras a veces se confunden y no sé. ¿Sí? Terminó un hermano de decir que para que bautizar a los niños en la infancia. Ahora dice usted que decir que deja que los niños vengan a mí. Y si mi niño se muere pequeño sin el bautismo, usted se paga. Muchas gracias. Hermana, quiero decirle, o amiga que habló, Dios se va a encargar porque es omnipotente, omnisciente, y todo el poder lo tiene Él y su Hijo. Él sabrá qué hacer en ese caso, no el ser humano, porque los seres humanos nos queremos someter
en los procedimientos de Dios y querer meternos a la mente y el corazón de Dios y en las decisiones que Él tiene que tomar. En la Biblia hay un mandato y no podemos violarlo. En la Biblia hay un reglamento y es el Código Procesal Penal de Dios, el cual todo creyente y todo que lee, escudriña y investiga las Sagradas Escrituras y que hemos tenido oportunidad de leerla, miramos de qué forma hay que hacer las cosas. No es que a mí me parezca, no es que yo entienda, ni estoy diciendo por aquí un procedimiento propio mío, inventado por mí. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ese es el libro reglamentario para guiarnos a través de la vida y alcanzar vida eterna, y que nos advierte a nosotros de que si no hacemos las cosas como dice Dios, lo vamos a perder o vamos a a sujetarnos al procedimiento que el Mesías vino a enseñarnos. ¿Qué hizo el Mesías? Todo lo que su padre le había ordenado o habían planteado. ¿Qué hizo María, Miriam, la madre de Jesús? Que se apegó a los procedimientos de la ley de ese tiempo, porque todavía su hijo no había muerto para librarnos del pecado. Y María y el mismo Mesías, que en una ocasión le dijo a los fariseos: no he venido ni a abrogar ni a desautorizarle a la ley y a los profetas, he venido para cumplirla. El Mesías se sometió plenamente a la ley de ese tiempo. Nosotros ya no estamos en ley, nosotros ahora mismo estamos en la gracia. ¿Por qué la iglesia no tiene desde hace muchos años esta área, la iglesia de los evangélicos, y la tienen los católicos de hace mucho, y solo sale a relucir cuando la iglesia o los evangélicos quieren ponerse en igualdad de condiciones que los católicos? Que cuando quieren ponerse en igualdad. En igualdad de condiciones están buscando también casar, están buscando también dar acta o fe de bautismo. Hay en igualdad de condiciones, igual que la iglesia. Ese es otro procedimiento incorrecto y ilegal para todo creyente. Los genuinos, los nacidos de nuevo que debemos ser nosotros, no podemos igualarnos con el mundo o con lo secular. ¿Los católicos son el mundo secular? Sí, porque no aplican la Biblia. Están fuera de las Escrituras, en todos sus mandamientos, en todo su proceder. ¿Y no siguen el mismo Dios? No siguen el mismo Dios. No. Aparentemente, entre comillas. Al Dios Api, al Dios del buey. ¿A qué otro Dios? Al Dios de todas las cosas, menos al Dios correcto, al que se rige por las Escrituras. Muchacho. Aparentemente, hipócritamente, mencionan a Jesucristo y hacen menciones, pero meramente en sus actos, ¿sabe qué hacen? Hacen lo contrario a lo que dice la Biblia. ¿Hay una llamada? Adelante. Adelante, buenas. Buen día, sí, buen día a todos nuestros amigos. Escuchen este pequeño programa. El pastor Ernesto Félix. Se llama Reverendo obispo de la Función de Iglesia Pentecostal de Jesucristo Señor. El tema es muy interesante, aunque hay algunos tabúes de ambas partes que creo que podemos aclarar. Yo he hecho una pregunta muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con el matrimonio. Las iglesias evangélicas en nuestro país, tú sabes que el contrato prohíbe la realización legal de las iglesias evangélicas en los matrimonios. Gracias a Dios, y esto está en proceso. Porque nosotros casamos, lo único que el matrimonio celebrado primeramente debe pasar por la fiscalía, y luego que nosotros hacemos el acto ceremonial matrimonial. O sea que el matrimonio de la Iglesia Evangélica hasta ahora legalmente no tiene reconocimiento. Y lo que se está buscando es eso. El asunto de los niños no se bautizan porque los niños, el bautismo es un símbolo de arrepentimiento, y los niños, como son niños, porque tenemos que los presentamos al Señor. Y ya después que cumplen 10, 12 más, que ya conocen su arrepentimiento, ¿para qué se lo tienen? Entonces se bautizan. La iglesia evangélica católica, como la pregunta que te hacía,
Ellos siguen y alaban al mismo Dios que nosotros servimos. Lo que pasa es que la Iglesia Católica tiene un error doctrinal que por razones éticas ellos usan, pero sí, la Iglesia Católica también predice y también sirve al mismo Dios que nosotros tenemos con otra metodología, a través de la idolatría, a través de los siglos, a través de estas cosas, que es la diferencia que existe entre las iglesias evangélicas y la Iglesia Católica. Pero es el mismo Dios de todos. Gracias. Muchas gracias, Juan Ernesto Félix. Bueno, hay una contradicción contigo ahí. Tú dices que no sigan el mismo Dios. No sigan el mismo Dios. El reverendo Juan Ernesto los, Félix dice que sí. Mira, hay una gran cantidad de ministros y su opinión y su criterio, yo debo respetarlo, porque cada quien a raíz de sí mismo puede decir lo que sea, pero yo me fundamento en lo que es la sagrada palabra de Dios, y Dios es tajante, directo, conciso, a través de la Escritura, y de acuerdo a la adoración, de acuerdo a la entrega y la obediencia hacia Dios, yo veo, y ven muchos ministros también, que la iglesia primitiva, o más vieja, vamos a decir, que la iglesia católica, dentro de los procedimientos de obedecer a Dios y de llevar las cosas a través de los reglamentos de la Biblia, ellos aparentan creer en otro Dios. Bueno, pues ese otro Dios entonces cura y sana, porque el señor Guzmán, Evaristo Guzmán, Emiliano Tardí y otros curas, seguidores de ese otro Dios, curaban y hacían actos de sanación. Entonces hay otro Dios que tiene otra mano poderosa. Fíjate, el diablo también cura. ¿Cómo? Y se mete en los asuntos. Pero ven acá. Y le concede, sí. El diablo sana, el diablo hace muchas cosas. Ellos no invocaban al diablo. No hay que invocarlo directamente. Ellos decían al Dios, a Jesús. Solamente el procedimiento contradictorio, lo que la palabra de Dios enseña. Aunque invoquen a Jesús. Claro, y si tú enseñas erróneamente, enfocando a Jesús, y es erróneo, que está fuera de las Escrituras, dime, aún produciéndose el acto de sanación. Aún produciendo. Yo quisiera ser sano, óyeme. Mira el asunto de la idolatría del divino niño. ¿Cómo? No hay ahí. Otra llamada. Adelante. Buenas, se corta. Lo del divino niño no es un acto de sanación. Eso es una idolatría. No cuando el niño en sí no tenía ninguna divinidad todavía. No es un concepto tuyo errado. No es un concepto mío errado. No. Adelante, pueblo. Gracias, Viade. ¿Cómo tú estás? Estamos bien, gracias. Inocencio, estamos escuchando la palabra de Dios por tu boca. Sí. Y la verdad es que ha sido un ejemplo mundial a una sociedad que diga las cosas al mundo. Como debe de ser. Como debe de ser, correcto, pero no dejemos de reconocer, Inocencio, sí, que la obra de Dios, la actuación del Señor, la fe en el Señor en un ser humano solamente la reconoce Dios, no la reconoce Biblia ni hombre nacido. Exacto, es cierto. Tú tienes que reconocerlo, porque si tú lees la Biblia, pero yo me voy más allá, no somos quien para jugar a nadie, solamente tendrá la voluntad del Señor y la palabra de Dios. Sí, mira, la Biblia también nos insta a juzgar a través de la Biblia. Y yo no estoy ahora mismo haciendo un planteamiento de Inocencio Núñez. Yo estoy haciendo un planteamiento de lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras. Todo aquel que lee... Al aire. Adelante. El pueblo, la materia humana. Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante, suba la voz. Sí, bueno, se habla desde aquí, de Colmado del Mar. Adelante. Yo estoy escuchando el pastor desde hace un momento. Y yo quiero decirle, con el respeto que se merece, del programa también, y sobre todo los oyentes, que desde que Martín Lutero se enfrentó al Papa en aquella época, hace 500 años, están ellos protestando en contra de la Iglesia Católica, y todavía no han logrado derrumbar. ¿Por qué? Porque ellos tienen una interpretación de la Biblia a pie de letra, y ellos se pasan a la profecía, o sea, ellos hacen profecía en base a lo que leen, a pie de letra. Y
símbolos, en muchos símbolos que ellos, con 500 años de protesta contra la Iglesia Católica, no han podido eliminarlo. Por eso que hoy en día está quedado en ridículo cada vez que dicen que se va a terminar el mundo en X fecha y nunca se acaba. Ellos lo que están buscando con ese tratamiento tan directo con la Iglesia Católica, porque ellos no predican para hacer crecer su grupo, sino para enfrentar todo el tiempo a la Iglesia Católica, protestar contra ella. Entonces hoy en día está perdiendo credibilidad y es culpa de ellos, culpa de eso, de que sus discusiones diarias, donde quiera que se ocurre, solamente se enfocan en criticar a la Iglesia Católica, criticar a las religiones de la Iglesia Católica. Entonces, cuando ellos ya me recuerden que los católicos son mayoría. Cuando ellos hacen una crítica, ellos tendrán más personas, porque no que yo estoy en contra de ellos, ¿me entiendes? Yo voy en contra de ellos. Yo no soy religioso, pero yo lo que estoy en contra de la bendición. Yo salgo ahora. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú lees las escrituras? ¿Tú lees las escrituras? ¿Tú lees las Sagradas Escrituras? O sea, la política. Amigo, ¿usted lee las Sagradas Escrituras? Se fue. Mira, ellos hay un problema grave con las personas que quieren manipular las cosas a través de lo humano. Nosotros los evangélicos que atacamos el mal, no en directo a quien milite en esta congregación, sino más bien a los procedimientos irregulares. No queremos nosotros derrumbar a esa iglesia. Lo que queremos es que se sujeten única y exclusivamente a lo que dice la Sagrada Escritura y que lo apliquen. Para muchos de nosotros los evangélicos no es en sentido de hacer desaparecer, sino más bien de denunciar el mal, de descubrir a esos falsos profetas, a esos lobos rapaces que vestidos con el Papa y el Cardenal son lobos rapaces. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. El pueblo. Adelante. Buenos días. Adelante. ¿Cómo están? Adelante, Rito. Voy a dar mi opinión. Sí. Es válido. Yo no sé mucho de eso, pero según yo oigo lo que saben, interpreto algo. Perdón. Yo digo, yo personalmente creo en Dios por una sola razón, porque leo la Biblia y lo que la Biblia dice, yo creo en todo lo que la Biblia dice, yo creo. Ahora bien, la Iglesia Católica y la Evangélica siempre tienen ese pleito, un pleito viejo, porque además de eso hay muchísima iglesia y cada quien tiene su parecer distinto. Se me parece la iglesia a los partidos políticos. Muchas gracias. Gracias, Rito. Fíjate que tu actuación es parecida a la de un dirigente político. No, nunca jamás. Yo me apego a lo que dice las Escrituras. En consecuencia, no existe fundamentos ni justificación bíblica para realizar esa práctica reñida con la que en la enseñanza de la palabra de Dios, de presentar niños y aparentar con una protección. Eso viene siendo al igual que un amuleto. La gente coge un ¿cómo se llama, zorro? Esto que ponen a los niños. Se acabó el tiempo, Ok. Por eso para poder detallar y poder... Sí, pero hemos debatido bastante bien. Tú te has desahogado bien. Sí, fíjate. Has dicho todo lo que tú has querido. Ahora espera el fuetazo de allá para acá. No me importa la opinión. Yo defiendo a Dios, defiendo la Biblia, y la Biblia es el manual, Código Procesal Penal de Dios. Ahora preparaste bien tu fan club. ¿Oíste? Código Procesal Penal de Dios, y por el cual hay que dirigirse. Inocencio, muchas gracias por participar con nosotros. Gracias a ustedes. Una vez más, Francisco Frías Morel y Rolando Santos y Reyes. Buen fin de semana, hasta el lunes.